Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Escudriñando la Biblia. Hoy vamos a comenzar ya propiamente con nuestro estudio de la carta a los romanos. Vamos a comenzar ya a estudiar el capítulo 1. Ahora, vamos a reflexionar y a pensar un poquito en lo que hemos visto en las dos últimas sesiones. Cuando enfrentamos el estudio detallado de la epístola, cuando enfrentamos el estudio de la carta pasaje por pasaje, versículo por versículo, debemos tener presente el mismo principio que hemos aplicado en las últimas dos sesiones, del que hemos hablado en las últimas dos sesiones. Es básicamente la realidad o el tema de que la epístola es una carta y como tal es un documento que debe ser estudiado como un todo. Una epístola debe ser estudiada como un documento completo. Todo lo que encontremos ahí, cada palabra, cada versículo, cada párrafo está sujeto a un propósito original, a una intención original con la que Dios inspiró al autor de la epístola para escribir. Aquí no se trata de tomar textos aislados, no se trata de tomar palabras aisladas, no se trata de tomar versículos y sacarlos de su contexto, sino de estudiar la carta como un todo. Cuando vamos a estudiar el contexto general, vamos de lo general a lo particular, y cuando vamos a estudiar cada pasaje y cada versículo y cada palabra específica que vayamos a estudiar, debemos hacerlo también de lo general a lo particular, tomando en cuenta que ningún texto de la carta fue escrito, digamos que de la nada, sino está enmarcado en un contexto global, en un propósito general. Por ende, siempre que vayamos a estudiar la carta, debemos comenzar con el panorama más amplio. Así como empezamos viendo la carta como una cosa global, para después empezar a estudiar un poco el tema de quién es el autor, cuál es la audiencia, cuál es el propósito. Cuando vayamos a estudiar los pasajes, debemos primero ver un poco el contexto un poco más global, el contexto más amplio, para poder entrar luego en el detalle. Con cada detalle que encontremos, con cada pasaje que encontremos, debemos tener presente siempre que la interpretación va a estar enmarcada en el propósito general, en qué es lo que Dios está intentando comunicar con esta carta, qué es lo que Dios quiere comunicar a través de la epístola. Con cada pasaje, con cada versículo, vamos a preguntarnos cómo contribuye ese elemento particular a comunicar el mensaje general, a comunicar el mensaje global que Dios quería comunicar originalmente. Y tal vez el error más grande o más común que se comete cuando se estudian las epístolas es detenernos en cada palabra, detenernos en cada versículo, viendo esos detalles, tratando de entender lo que esas palabras claves, lo que esos versículos tienen que decirnos a nosotros, sin pensar que esas palabras y esas oraciones están enmarcadas en ese contexto más amplio. Y por lo general terminamos enfocados en los versículos y en lo que el versículo quiere comunicarnos a nosotros, en qué quiere decirme Dios a mí, y dejamos de prestarle atención a lo que el autor ha venido comunicando y continúa comunicando a través de la carta. ¿Qué es lo que él ha venido comunicando desde el inicio de la carta? ¿Qué es lo que él continúa comunicando después? Y cómo cada cosa se va englobando o enmarcando en cuál es el propósito general del documento. Tenemos que entender que esa manera que es tan común de estudiar la palabra, de tomar los textos y sacarlos de su contexto, esa manera tan usual de estudiarla violenta por completo la intención original que Dios tenía al escribir la carta. Y esa práctica suele llevarnos a creer que estamos escuchando la voz de Dios, cuando en muchísimos casos lo que estamos escuchando es nuestra propia conciencia, nuestra propia mente, nuestros propios deseos hablándonos y diciéndonos algo que creemos que viene de Dios, pero realmente viene en base a una interpretación particular hecha en función de ciertas oraciones y de ciertas palabras sueltas que no están enmarcadas en lo que Dios quería comunicar. Y este error lo tenemos que evitar a toda costa. Recuerden que no se trata de entender lo que un vecino, lo que un amigo, ni siquiera lo que un familiar quiere decirnos. De lo que aquí se trata es de entender de lo que Dios está
comunicando, de qué fue lo que él quiso comunicar originalmente a la audiencia original a la cual se escribió la epístola y cómo eso aplica a nosotros hoy en día. ¿Qué quiso decir Dios en aquel momento y cómo traemos eso al día de hoy? Hermanos, no hay nada más importante para nosotros como cristianos que entender lo que nuestro Creador, nuestro Dios, el Rey Supremo, nuestro Salvador, el soberano de la creación, el autor de todas las cosas, el único que sabe el por qué y el para qué de cada cosa que ocurre en el universo, quiere decirnos. Y pensando en todo esto, pensando en esta realidad, hoy vamos a comenzar a estudiar los primeros versículos del capítulo 1 de Romanos. Pero antes de comenzar nuevamente en el detalle, vamos a ver un poco el panorama general. Vamos a darle una mirada global al capítulo 1 entero para identificar las ideas que Pablo está presentando. Y una regla que va a ser una regla general que vamos a aplicar con cada pasaje que estudiemos es no enfocarnos en el versículo o en las palabras o en la oración, sino enfocarnos en pasajes, en párrafos de presentación, tratando en cada caso, en cada párrafo, en cada pasaje que contiene una serie de párrafos, cada serie de párrafos contiene una serie de ideas, e empezar a identificar cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, de manera de armar una secuencia de ideas, un proceso, o entender, mejor dicho, el proceso de comunicación que Dios está teniendo con nosotros a través de ese texto. Vamos entonces a comenzar revisando de primero cuál es la estructura general de este capítulo 1. Ok, como vemos en este cuadro, este capítulo 1, está básicamente dividido en 4 secciones. Tenemos una primera sección que va entre los versículos 1 y 7, donde lo que vemos es una introducción, un saludo de Pablo. Pablo está presentándose a sí mismo, establece su autoridad como un enviado de Dios, establece la autoridad del mensaje y nos comunica a quién va dirigida la carta. Tenemos después una segunda sección entre los versículos 8 y 15 que pudiéramos llamarla una declaración de propósito. Pablo está exaltando, por un lado, la fe de los cristianos de Roma, pero está también manifestándoles el deseo de visitarlos, el propósito que él tiene de visitarlos para compartir con ellos la palabra y edificarse mutuamente. Vemos una tercera sección en los versículos 16 y 17 que sirve como una especie de puente entre esta parte introductoria de la carta y el cuerpo de la epístola, en la que Pablo introduce el Evangelio. Vemos una especie de introducción al Evangelio, donde de manera muy sencilla pero muy profunda, Pablo presenta el Evangelio y establece como el puente, establece el paso para comenzar con la sección siguiente, que va de los versículos 18 al 32, donde el apóstol empieza con una exposición muy profunda sobre el pecado. Pablo presenta de manera detallada y cruda la realidad del hombre, la situación del hombre caído frente a un Dios santo, santo, santo. Ahora vamos, antes de continuar, a recordar que el propósito general de Pablo con la carta era básicamente proveer una base doctrinal sólida que ayudara a desarrollar entre los cristianos de Roma un corazón misionero, el deseo por compartir la palabra entre las naciones. El objetivo de Pablo era predicar el Evangelio en España, y para llegar allá él iba a necesitar la colaboración de la iglesia de Roma. Como dijimos en la sesión anterior, Pablo nunca llegó a España, pero los cristianos de Roma sí, y no solo hasta España, sino hasta el último rincón del imperio. Pueden ver cómo esta estructura del capítulo encaja con este propósito. Pablo estaba comenzando por establecer las bases para que los cristianos de Roma vieran con claridad cuán grave es la situación de las personas sin Cristo y cuán imperiosa es la necesidad de que alguien vaya y les predique el Evangelio. Cuán imperiosa es la necesidad de que la gente escuche, pero ¿cómo escucharán si nadie les predica? Pablo estaba sentando esas bases. Antes de desarrollar su mensaje, él debía poner las bases, debía sentar las bases para que ellos recordaran y sintieran esa necesidad,
esa realidad del hombre frente al pecado y naciera en ellos el deseo de compartir la palabra como el único medio, el deseo de compartir el evangelio como el único medio que los podía llevar a creer. Habiendo visto esto, vamos a comenzar a estudiar entonces los primeros versículos del capítulo. Vamos a leer ahorita de los versículos 1 al 7, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en los versículos 1 y 2. De Romanos 1, del 1 al 7, dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Como vemos, Pablo comienza la salutación de la carta como cualquier persona lo haría. Básicamente se identifica a sí mismo y establece su audiencia. Ahora, lo interesante aquí es que Pablo no era un mensajero cualquiera. El que escribe la carta no es un mortal como cualquiera de nosotros. El mensaje que se le había encomendado, se le encomienda a un hombre apartado por Dios, a un hombre llamado a ser apóstol. Y el mensaje que se le entrega y el mensaje que se le encomienda comunicar también es un mensaje especial. Es un mensaje inspirado por Dios, es el único mensaje que tiene el poder para llevar a una persona de la muerte a la vida. Pablo estaba hablando de parte de Dios y por tanto el mensaje tenía y sigue teniendo autoridad especial. Y eso es precisamente, todo esto es precisamente lo que señalan los versículos 1 y 2. Hoy vamos a analizar básicamente un par de aspectos que vemos en estos dos primeros versículos. Vamos a comenzar con ese primer aspecto, la autoridad de Pablo como mensajero. Leamos nuevamente una pequeña sección del versículo 1. Veamos cómo ese versículo 1 comienza con una frase que es clave para entender el tono de la carta. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Hay que entender algo. La palabra siervo, que se traduce del griego doulos, significa literalmente esclavo. Como un esclavo en la época de la colonia, como un esclavo en la época de los romanos, el concepto que uno tiene de esclavos. Eso es lo que Pablo está comunicando. Esclavo de Jesucristo. Y esto sugiere una devoción absoluta, pero también una sumisión absoluta del esclavo frente a la voluntad de su amo. El esclavo no es libre para decidir qué hace. El esclavo no es libre para decidir si va o viene. El esclavo no es libre para desobedecer al amo. Un esclavo está sometido a la autoridad de su amo. Dicho de manera sencilla, un esclavo no tiene derechos personales. Está sujeto por completo a los deseos y decisiones de su Señor. Y Pablo se reconoce siervo de Cristo Jesús, esclavo de Cristo Jesús. Cuando él reconoce, cuando él se declara esclavo de Cristo Jesús, está reconociendo el señorío absoluto de Jesús sobre su vida. Y está expresando su disposición de anularse por completo a sí mismo para que sea Cristo el que viva a través de él. Ahora, en el contexto de la carta, pareciera que Pablo estaba, entre otras cosas, aclarándole a los cristianos de Roma que nada de lo que él estaba por escribirles, nada de lo que él estaba comunicándoles y nada de lo que él tenía planeado hacer en el futuro lo hacía por cuenta propia, sino que todo lo que él hacía lo hacía como un esclavo de Jesucristo, como un siervo de Dios, respondiendo a los designios y a los deseos de Dios, a los deseos de su Señor. Y para la audiencia esta es una declaración importante porque nos lleva a nosotros, así como llevó a la gente de Roma en el primer siglo, a los cristianos de Roma en el primer siglo, a quitar la mirada de Pablo como el autor humano y a llevar la mirada
hacia Dios, a quitar de la mirada de Pablo, de su ministerio, y poner la mirada en Jesús. A esta frase, Pablo, siervo de Jesucristo, le sigue otra frase que es igualmente importante y que complementa esa intención, o que completa esa intención de Pablo, de que su audiencia le dé a la carta la autoridad que merece. Fíjense cómo sigue diciendo en el versículo 1 que Pablo está llamado a ser apóstol. Y esa palabra apóstol, que viene del griego apóstolos, puede tener diferentes connotaciones. Por un lado, la palabra es utilizada por Pablo en algunas ocasiones como enviado, refiriéndose a lo que hoy en día uno llamaría misionero. Una persona cuyos dones han sido reconocidos como reales por la iglesia, que ha reconocido los dones de esta persona, la iglesia local ha reconocido a la persona, y este ha sido oficialmente designado para ir a otras regiones a predicar el evangelio y fundar iglesias locales, como por ejemplo vemos que Pablo utiliza la palabra en Romanos 16:7. En otras ocasiones Pablo utiliza la palabra para referirse simplemente a un mensajero, a alguien que fue a llevar un mensaje, como es el caso de Filipenses 2:25 y 2 Corintios 8:23. Ahora, en el caso de Romanos 1:1, Pablo está utilizando la palabra con un sentido muchísimo más profundo, con un sentido mucho más elevado, que lo coloca a él dentro de ese grupo único de individuos designados directamente por Cristo para contribuir con la fundación de la Iglesia universal en el primer siglo. Pablo fue llamado a ser apóstol por Jesús en el camino de Damasco. Pablo fue llamado directamente por Cristo resucitado a ser el que llevaría el mensaje a los gentiles. Y es de suponer que para los cristianos de Roma, ese título con que Pablo se está identificando le confirió a la carta una autoridad superior. Ese autor, ese hombre que les estaba escribiendo, había sido llamado por Dios directamente, había sido llamado por Jesús de una manera especial y llevaba a cabo su labor reconociéndose esclavo de Jesucristo, por lo que respondía única y exclusivamente a la voluntad de su Señor. Ahora, el versículo 1 cierra con una tercera frase que le da a la audiencia una idea bastante precisa de lo que va a encontrar en la carta. Fíjense cómo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Con esta frase queda absolutamente claro para qué tarea llamó Jesús a Pablo en el camino a Damasco. El propósito de Pablo en la vida no era otro que anunciar el evangelio. Él fue apartado por Dios mismo para eso. Todo lo demás quedaba en segundo plano. Por ende, al comenzar a leer la carta, nosotros, al igual que pasó con los cristianos de Roma en el primer siglo, podemos estar seguros de que todo el contenido de la carta girará exclusivamente en torno a las buenas nuevas de Dios, que es precisamente el significado de la palabra evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. Pablo había sido apartado por Dios para anunciar las buenas nuevas de Dios, y todo lo que encontremos en Romanos, en la carta, a través desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, va a girar en torno a esas buenas nuevas. Ahora, así como vemos que este mensajero tenía completa autoridad de parte de Dios, en el versículo 2 vamos a ver que no solo el mensajero tenía el mensaje, la autoridad de Dios, sino que el mensaje, además de ser inspirado por Dios, representaba la consumación del plan divino de redención, y como tal era el mensaje más importante que la iglesia de Roma podía recibir y transmitir, y no solo para ellos, sino para nosotros. Vamos entonces a ver este segundo aspecto que encontramos en los versículos, que es la autoridad y la importancia del mensaje de Pablo en la carta a los romanos. Permítanme leer nuevamente los versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Fíjense bien lo que dice el texto, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. El texto no dice que Dios había anunciado el evangelio,
o que lo había profetizado. Dice que había prometido por medio de sus profetas el Evangelio en las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta, el peso de esta declaración? Dios había prometido por medio de sus profetas el Evangelio en las Sagradas Escrituras. Hermanos, es muy diferente anunciar algo que prometerlo, y mucho más cuando quien promete no es un hombre como nosotros, sino es Dios, que es absoluta y completamente fiel, que siempre cumple sus promesas. Dios no anunció el Evangelio, lo prometió. Ahora, tenemos que recordar algo. Si bien para los judíos de aquella época las Sagradas Escrituras eran algo conocido, eran algo con lo que ellos crecían, algo que ellos estudiaban desde niños, y la esperanza mesiánica era algo que estaba en el pueblo. La llegada del Mesías era algo que ellos estaban esperando y habían estado esperando por siglos. Para muchos de los cristianos de Roma, de aquella época, del primer siglo, que venían de un contexto gentil, no judío, las Sagradas Escrituras judías eran algo totalmente nuevo, y todo lo que ellos estaban escuchando acerca de Jesucristo podía parecer novedoso. De hecho, lo mismo ha venido ocurriendo con la inmensa mayoría de los cristianos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Para cualquier cristiano que viene de un contexto gentil, el mensaje de Jesucristo es algo novedoso, es algo nuevo. La mayoría de nosotros provenimos de un contexto que no es judío, provenimos de un contexto gentil, y probablemente nunca habíamos leído un capítulo completo del Antiguo Testamento, y menos aún un libro entero. Tal vez habíamos escuchado algunos pasajes conocidos, el Arca de Noé, el pasaje de la creación, habíamos escuchado pasajes aislados, pero en general nunca habíamos tenido un contacto real con las Sagradas Escrituras hebreas, con el Antiguo Testamento. El problema con esto es que muchos creyentes, aun cuando llevan años convertidos, siguen en ese estado, siguen aislados del Antiguo Testamento, siguen sin entender cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, si hoy en día tomáramos una muestra representativa de cristianos en cada iglesia local y les preguntáramos cuál es la relación entre el Evangelio y el Antiguo Testamento, muchos nos dirían que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que el Dios del Antiguo Testamento, que el Dios de ira, de juicio, de fuego consumidor que vemos en el Antiguo Testamento es muy diferente al Dios de amor que vemos en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y eso es completamente falso. Eso es un error tremendo. De hecho, es una tragedia. Permítanme leer nuevamente el texto, según la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Apartado para anunciar el Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Amados, el Evangelio fue prometido por primera vez en el capítulo 3 del Génesis, casi al principio de la Biblia, cuando Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Y la promesa del Mesías se repite en detalle una y otra vez a todo lo largo del Antiguo Testamento. La gracia de Dios no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. El amor de Dios no es algo del Nuevo Testamento. El perdón de Dios, la paciencia y la misericordia de Dios hacia los seres humanos no es algo del Nuevo Testamento. Está presente desde la caída misma. Permítanme que lea rápidamente algunos ejemplos. Vamos primero con Génesis 3:6, que es el versículo que acabamos de mencionar sobre el Génesis, y la caída, perdón. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Después en el versículo 15:6, Abraham nos dice que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Se dan cuenta de lo que dice este texto? Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. Esto es lo que algunos teólogos llaman el protoevangelio. Es un anuncio anticipado del evangelio. Abraham fue salvo por fe. Abraham fue declarado justo porque le creyó a Dios. Vamos ahora al Salmo 22, Salmo 22, versículos 16 al 18. Fíjense lo que dice: como perros de presa
me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Hermanos, muchos siglos antes de la crucifixión vemos al rey David hablando y describiendo en detalle lo que iba a vivir Cristo en la cruz. Vamos ahora a Isaías capítulo 53, otro pasaje tremendo. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Nuevamente, siglos antes del nacimiento de Cristo, vemos el ministerio de Jesús explicado, vemos el ministerio de Jesús prometido en las Sagradas Escrituras. Hermanos, el mensaje que Pablo estaba enviando a los cristianos de Roma no era un mensaje nuevo, no era una cosa que Dios sacó de la manga. La promesa del Evangelio estaba vigente desde el momento mismo en que el hombre cayó. La promesa del Evangelio estaba vigente desde el momento mismo en que se inició el pecado. Desde ese mismo momento esa promesa estaba vigente y el plan provenía desde mucho antes. Ahora, como hemos visto hoy, el mensaje de Romanos es tan válido y tan importante para nosotros hoy como lo fue en el siglo I para los cristianos de Roma. Y ahora que hemos comenzado a estudiar la carta, recordemos que quien la escribió no fue un hombre cualquiera. Pablo estaba comisionado por Dios como apóstol y fue llamado y apartado por Dios para predicar el Evangelio a las naciones. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Recordemos además que no se trata de un mensaje novedoso. No estamos frente a un plan improvisado por Dios frente a la desobediencia de un pueblo terco, de un pueblo arrogante. Estamos frente a una promesa dada por Dios a los hombres en el mismo momento en que el pecado apareció. Yo quisiera invitarlos hoy a meditar en estos dos versículos, a tomar estos dos versículos nuevamente, a leerlos, a estudiarlos y a meditar en ellos, a prepararse para estudiar esta carta, recordando que el mensaje que vamos a ver acá no es el producto de la mente de un hombre, sino del plan anticipado de Dios, de ese Dios que nos creó y se comprometió de antemano a mostrar su amor, su gracia y su perdón de maneras que ninguno de nosotros podríamos habernos imaginado jamás. Lo que vamos a ver y lo que vamos a estar estudiando en la carta de Romanos es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero no es un plan B de Dios. Lo que vamos a ver acá, todo lo que Pablo nos va a presentar acá, estaba anunciado desde el Antiguo Testamento y tiene la autoridad absoluta de Dios. Es un mensaje que proviene de Él y que fue transmitido por un hombre apartado por Dios para este fin. Así que el propósito de esta sesión de hoy es que entendamos de qué se trata, de cuál es la autoridad de esta carta. Esto no se trata de una carta cualquiera enviada a una iglesia. Esto es un mensaje de Dios para la iglesia de Roma, enviado a través de un emisario autorizado y capacitado y elegido y apartado por Dios, del único mensaje que tiene el poder para llevar a la gente de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor y la gloria por el privilegio que nos da, Señor, de tener la carta de Romanos en nuestras manos, de tener esta carta tan crucial y tan importante que tuvo un impacto tan grande, Señor, en el siglo I, y que así como tuvo impacto en el siglo I, ha seguido teniendo ese impacto, Señor, a lo largo de la historia de la Iglesia. De hecho, es una carta, Señor, fundamental en la Reforma y es una carta que ha tenido un papel esencial en la conversión de muchísimas personas, y no solo en la conversión de esas personas, sino en el deseo, Señor, de compartir el Evangelio, en el deseo de ser esos instrumentos tuyos para llevar las buenas nuevas a las naciones. Te pedimos, Señor, que en este
estudio que estamos iniciando en estos días de esta carta, en este estudio detallado, en este estudio profundo que queremos hacer de la carta a los romanos, seas tú quien nos hable, seas tú quien nos dirija, seas tú, Señor, el que vaya tomando nuestra mente, tomando nuestro corazón, transformándolos, derritiéndolos delante de ti, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestra manera de entender el mundo, para que podamos ver la necesidad, Señor, de predicar el Evangelio, y para que digamos, envíanos a nosotros, para que no digamos quién les predicará, sino para que digamos, vamos nosotros a predicar el mensaje. Te damos el honor y la gloria, Padre, y pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, guiándonos durante esta semana, mientras reflexionamos nuevamente sobre el mensajero y el mensaje, sobre la autoridad que Pablo tenía y sobre la importancia que tiene la carta para nosotros en este siglo XXI. En el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.